Vale, muy bien. Ciertamente, el modo de pensar de nuestro tiempo no se inclina fácilmente a relacionar directamente con la vida espiritual la idea social que pueden causar por el buen camino la función del capitalismo. Esto es importante. Actualmente se ve el capitalismo como un enemigo de la cristiandad. Bueno, no así, pero más o menos los que son comunistas socialistas piensan que un poquito el capitalismo es enemigo del altruismo, ¿no? Y eso se debe a que el capitalismo está contaminado, ¿no? Solo por eso, porque por sí el capitalismo, como va a explicar ahorita luego Steiner, no es lo malo. Por el contrario, se parte de lo que pertenece a las funciones de la vida económica. Se percibe que en el tiempo moderno la producción de mercancías ha conducido a la gran industria y esta a la forma actual del capitalismo. Y se piensa que en lugar de este sistema económico debiera establecerse el corporativo, que trabajaría para el consumo propio del producente. Pero, como también se desea naturalmente conservar la economía moderna, se exige la fusión de los establecimientos en una gran corporación o cooperativa en la que se piensa cada individuo produciría por encargo de la colectividad y ésta no podría ser explotadora, ya que en tal caso explotaría a sí misma. Además, como se desea, o bien se debe partir de lo que existe, se mira hacia el Estado moderno con la idea de transformarlo en una corporación que todo lo abarca. Bueno, ¿ustedes qué piensan de esto que dice Steiner? Como les decía, digamos, para muchos de buena voluntad piensan que la solución al capitalismo es que haya una especie de super mega cooperativa y que todos allí reciban su porción, ¿no? Porque el capitalismo actual como está es depredador en sentido no solamente ecológico, sino en sentido social. Poquitos se quedan con todo y la mayoría con restos de la economía de un país. Bueno, voy a seguir leyendo. Estos pensamientos no tienen en cuenta que de semejante corporación se esperan efectos que tanto menos pueden producirse cuanto mayor ella sea, pues la administración colectiva del trabajo no puede conducir a un solo organismo social. Si a las capacidades individuales humanas no se les da la posibilidad de obrar en el organismo de tal corporación en sentido de lo aquí expuesto. El hecho de que actualmente haya poca disposición para opinar sin prejuicios acerca del actuar de la vida espiritual en el organismo social se debe a que se está acostumbrando a representarse lo espiritual como algo muy lejano a lo material y práctico. No pocos considerarán como grotesca la opinión de que en la actividad económica por medio del capital se manifieste la repercusión de una parte de la vida espiritual. Y es muy probable que en cuanto a esta apreciación de grotesco para muchas personas de las de hasta ahora, clases dirigentes coincidan con pensadores socialistas. Con el fin de comprender la importancia para el saneamiento del organismo social de lo que muchos consideran como idea grotesca, habrá que dirigir la mirada hacia ciertas corrientes ideológicas de nuestro tiempo, las que, de su manera, se basan en sinceros impulsos del alma, pero que no obstante impiden a quienes las acogen formarse pensamientos realmente sociales. Esto también es importante, porque realmente todo el mundo piensa que la salvación de un país a nivel económico tiene que ver con el mundo material, y no es así. Y hablando en el sentido de la vida práctica, en la vida económica también, ¿no? Y en la vida administrativa. Si se empaña de conocimiento espiritual la economía y la administración de un país, se soluciona esto. Más o menos inconscientemente, estas corrientes ideológicas se alejan de lo que el alma humana da los impulsos necesarios. Antes bien aspiran a conocimientos científicos y a una vida anímica y filosófica.
que en cierto modo sería como una isla dentro de la vida humana en general. Luego les falta la capacidad para tender el puente de esa vida a las ocupaciones diarias. Muchos creen que es prueba de cultura dedicarse, aunque sea de forma abstracta, a ciertos problemas ético-religiosos o pensamientos metafísicos. Otros reflexionan sobre el modo de desarrollar una vida virtuosa y de amor al prójimo, o cómo se puede llegar a una vida íntima del alma. Pero después se observa que existe la incapacidad para pasar de lo que la gente considera como bueno, cariñoso, benévolo, equitativo y moral, a lo que en la realidad de la vida diaria se desenvuelve con función del capital, remuneración del trabajo, consumo, producción, circulación de mercancías, créditos, banca y bolsa. De modo que en los hábitos de pensar aparecen dos corrientes universales, una que en cierto modo tiende a manifestarse a la altura divino espiritual, sin tender el puente entre lo que figura como impulso espiritual, por un lado, y los hechos del actuar de la vida común, por el otro. La otra corriente vive indiferente, sin pensar en todo lo cotidiano. No, la vida es la única y no prospera, sino si las fuerzas que la impulsan fluyen de toda la vida ético-religiosa y en la vida profana de todos los días, en aquella vida que a muchos les parece menos noble. Pues si se deja de tender el puente entre las dos esferas de la vida humana, se cae a la exaltación sentimental, no solo con respecto a la vida moral religiosa, sino también en cuanto al pensar social, lejos de la realidad cotidiana, con el resultado de que ésta en cierto modo ha de vengarse. Esto conduce a que el hombre, inducido por cierto impulso espiritual, aspire a realizar toda clase de ideales, todo lo que él llama bueno. Por otra parte, se deja llevar sin espíritu por los instintos que contrastan con esos ideales y que son la base de las cotidianas necesidades vitales, cuya satisfacción le debe llegar de la economía. No sabe tomar el camino real y verdadero que del concepto espiritual le conduzca a lo que acontece en la vida cotidiana, y ésta adquirirá una forma de la cual se piensa que nada tiene que ver con lo que como impulsos éticos se trata de mantener en alturas más sublimes anímico-espirituales. Mas la vida cotidiana va a vengarse de un modo tal que la vida ético-religiosa toma entonces, sin darse cuenta de ello, la forma de una mentira que se anida en la interioridad del hombre, puesto que se mantiene distante de la espontánea cotidiana vida práctica. Muy bien, aquí Steiner está haciendo una denuncia de lo que está pasando en este momento. Y es muy importante comprenderlo, porque realmente, digamos, si bien la mayoría de los colombianos son creyentes, no decir católicos, sino creyentes, la mayoría son católicos, pero hay muchos cristianos también, y poquitos ateos. De todas maneras, se separa, digamos, la vida diaria con la del sábado y domingo. Digamos, el sábado los cristianos van al culto y los católicos el domingo. Y a veces los separan mucho y no se dan cuenta que el espíritu o la ciencia espiritual debe vincularse en la vida diaria, no separarse para un solo día o para un momento de quietud interior del alma. No, esa vida espiritual debe actuar siempre todos los días, en nuestro trabajo, en lo que hacemos todos los días, en la organización de nuestra casa, del barrio, de la ciudad, de un país. Pero eso está en este momento separado. Bueno, ¿ustedes qué piensan de eso? Yo creo que ahí se menciona algo que es clave, ¿no? Y es que eh, una de las grandes dificultades que tenemos los humanos y la humanidad es realmente tender verdaderos puentes entre lo espiritual y lo material. Se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo. Estaba pensando en cómo se sentiría Jesucristo si viera cómo viven los curas en el Vaticano. ¿Sí? O sea, puedo estar haciendo un mal juicio, ¿no? Pero nada tiene que ver el ejemplo de Cristo con la riqueza o una iglesia, o parte de una iglesia como la católica metida en negocios que hasta oscuros, en algunos casos, por la contaminación que hay por algunos curas.
sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, cualquiera que medio haya entendido el mensaje de Cristo, eso no podría ser posible, ¿no? O sea, creo que en eso el padre Francisco es un ejemplo, ¿no? Yo creo que un auténtico sacerdote, yo no me imagino el padre Pío, por decir algo, viviendo en el Vaticano, ¿sí? Obviamente pues él lo respetaba y todo, pero es una contradicción. Y realmente pues es como una espiritualidad, una religiosidad, pero que realmente no está conectada con la realidad. Y creo que ahí estamos llenos de situaciones de ese tipo. De acuerdo contigo, es buen ejemplo. Incluso para no ir tan lejos al Vaticano, podemos hablar de aquí Colombia, donde hay las mejores, bueno, yo podría decir que las mejores, pero están entre las mejores universidades de Colombia son las católicas, pero son las más caras también. O sea que están ayudando solamente a un grupo pequeño de personas y solo tienen en cuenta es su aspecto económico, no lo social o moral, nada. Y ellos son católicos, los que son dueños de estas universidades privadas. También hay colegios, pero se nota más en las universidades. Eh, es triste que sea así. Pero ahorita que me acuerdo, ya hablaste del Padre Pío, que es realmente uno de los últimos santos católicos, así que son conocidos. Eh, hasta los mismos, cuando estaba vivo el Padre Pío, hasta los mismos hermanos franciscanos lo atacaron a él y le prohibían, le prohibieron confesar. Imagínense, los mismos, los mismos líderes franciscanos le habían prohibido confesar al Padre Pío, porque tenía colas muy largas, entonces impedía el buen orden social para ellos. Entonces es difícil, porque los representantes de la iglesia, en este caso la iglesia católica, les sigue faltando ese puente que tú dices, Vladimir, hacia la sociedad. La vida espiritual no es solamente, eh, digamos, el hábito. La vida espiritual también depende del diario vivir de cada uno y uno cómo se desenvuelve en el medio ambiente, la naturaleza y los demás seres humanos y seres vivientes que hay, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien quiere decir algo más? Pero entonces le va a tocar a cada uno por sí solo, como sin en la iglesia se ven esos ejemplos que necesita la humanidad. Entonces, ¿cuál es la esperanza o qué vamos a hacer? ¿Cada uno por su propia cuenta o qué? No tan, o sea, sí y no. Obviamente, cada uno tiene que dar su grano de arena, ¿no? Y cada uno debe individualmente crecer moral, espiritualmente, ¿no? Pero es difícil individualmente. Lo mejor es el grupo. La humanidad avanza más rápido en grupo que individual, ¿no? Hay santos que por el bien del grupo se sacrifican. La mayoría de los seres humanos no son santos. Entonces, toca buscar el camino alternativo que Cristo ha planeado, digámoslo así, para toda la humanidad. Steiner habla creo que lo hablé antes con Vladimir y Kate, de tres cosas importantes que se deben practicar en esta época que estamos viendo. Uno es el conocimiento de la ciencia espiritual, estudiar esto que estamos haciendo, estudiar la ciencia espiritual. Otro es tener libertad de pensamiento y lo otro es tener tolerancia social. Esos son los tres requisitos que se pide para uno ir ayudando a la sociedad. Después se supone que poco a poco la sociedad, si comprende la ciencia espiritual y la puede aplicar en su vida, la puede ir aplicando como grupo al organismo social, a un país. Esa es como la idea. Pero tampoco es que se conozca mucho No, no, la sí, ciencia espiritual. sí, eso es cierto. Eso es cierto. Ujú. Es culpa nuestra, ¿no? Pero sí en pequeños grupos se Francisca, no te escuché lo último. avanza más, ¿no? De todas Es- maneras, lo en las último, iglesias uno ve lo grupos último de te hobby, escuché. de caridad.
Lo último te escuché es entrecortado. Vuelve a repetir. Ah, que la ciencia espiritual tampoco es que se conozca mucho, pero que de todas maneras en las iglesias, pues no sé en qué otros, hablo de la iglesia católica, ¿no? Pues hay grupos de jóvenes y grupos de beneficencia y así. Entonces, pues no sé si, porque vos decías que en grupos, pues se avanza más que uno solo. Entonces, no sé. Sí. No, por eso, o sea, ¿cuál es la contradicción? No entiendo. No hay ninguna contradicción. Pero lo que yo digo es que en la ciencia espiritual casi nadie la conoce, o muy Exacto, poquita gente. Y exacto. los que conocen, pues se van por otro lado, más que todo por la pedagogía, O por pero sí, tampoco la aplican bien. sí, tristemente es así. En Colombia los grupos, hay diferentes grupos de antroposofía. Unos para la pedagogía, enseñanza, otros para la agricultura, otro para el arte y otros para la medicina. No hay tantos en Colombia, más en el resto del mundo. Pero normalmente lo quieren aplicar para beneficio propio material, ¿no? No para altruistamente. Nosotros sí estamos leyendo esto, pero nos falta aplicarlo en el sentido de que hay que tratar de regarlo poco a poco y de manera inteligente a los amigos. Tiene que ser de manera inteligente porque esto es muy duro de aceptar. Hay mucho fanatismo en este momento. Bueno, Katy, ¿vas a decir algo? Sí, no, pues más o menos de lo que están hablando ahí, me parece que como que estamos como sin esperanza, ¿no? Y eso se han encargado de hacerlo como los mismos representantes, los mismos líderes, ya sea políticos, religiosos, pues como que siempre se ve que están como tirando para el lado contrario, incluso en la política ya hay mucha gente que dice como que o está en la tónica que hagan lo que quieran y yo me defiendo solito porque no hay de otra y es en última lo que hemos hecho siempre, ¿no? Uno no tiene como el alcance de llegar hasta esas cabezas pues que manejan pues prácticamente todo. Entonces, pues sí, los grupos pequeños, pero por lo menos, no sé, nosotros como que en este grupo como que aprendemos para nosotros pero pues como que no sé, no sé si estoy equivocada, pero no siento que la diferencia sea como significativa, pues como para la humanidad como tal, ¿no? Pues para nosotros tal vez sí, pero pues somos que, ¿cuántos hay aquí? Tres, cuatro. Y el resto, pues no sé, es como, como desesperanzador, diría yo, ¿no? Y pues según lo que hablábamos al principio, cada vez va a ser peor, cada vez va a haber, se va a notar más como el materialismo y demás, entonces mm, no sé, no sé como qué más se podría hacer como para ayudar más a la sociedad, no sé, a la humanidad. Sí, se ve así, ¿no? Eh, Hace 100 años, Steiner empezó su ciencia espiritual con la esperanza de que poco a poco en en esta cultura que vimos, la quinta cultura de la época post-Atlante, se empiece a conocer la ciencia espiritual, ¿no? Ha pasado 100 años y se puede decir que no ha aumentado casi nada en estos 100 años el conocimiento de la ciencia espiritual en el mundo. Y tristemente se podría decir que lo que hay de ciencia espiritual como antroposofía u otros conocimientos alternativos esotéricos también están contaminados un poquito por el materialismo. A veces, lo usan por bien material, no tanto por bien de la humanidad. Eh, y hace parte de la vida espiritual, ¿no? Esto que está pasando.
Sin embargo, así se sentían también los primeros cristianos, después de que murió Cristo en la cruz. No había esperanza, pero detrás de todo esto siempre está el impulso de Cristo y los demás santos que se sacrifican y por supuesto, y muy importante en esta época, y de manera oculta está el impulso de la Virgen María. Nosotros sí podemos rezar los rosarios y estamos haciendo algo. Y parece poquito o nada, pero con solo rezar el rosario y leer entre grupos pequeñitos, por lo pronto, estas cosas espirituales, sirve mucho, no solamente para nosotros el grupo, sino para toda la humanidad, por muy pretencioso que parezca, porque así es el mundo espiritual. Esas pequeñas goticas, como rezar el rosario o estudiar en grupos pequeñitos esto, no por, nosotros lo hacemos no mm, por egoísmo, sino porque nos interesa conocer la verdad del mundo espiritual. Con buena voluntad estamos estudiando la ciencia espiritual, así como cuando rezamos el rosario, con buena voluntad, no por favores personales. Entonces eso sirve bastante, así parezca poquito, Kate. Venga, yo igual que estoy pensando. Hola, que no nos habíamos saludado. Eh, Hola, yo hola. pensaba, hola, y yo pensaba también que trabajo espiritual, pues es como interior, o sea, ya lo sabemos, cada uno trabaja y es silencioso, ¿no? Y pues sí, no nos congregamos muchas personas y todo, pero pienso que el trabajo de una sola persona, trabajo, el desenvolvimiento espiritual que ya tiene cada uno interiormente, eso también se multiplica, aunque nuestros ojos físicos no vemos en otras personas quiénes son los que se están desenvolviendo interiormente. No los vemos, ni sabemos, ni preguntamos, ni nada, pero es un trabajo interior y eso llega, eso llega. Como cuando uno dice, uno reza el rosario, por decir algo, usted me ocurre. Uno reza el rosario, pero nadie sabe que uno reza el rosario. Pero uno está ofreciendo ese tiempo que uno está dedicando, sean 15 minutos, media hora, por muchas seres que no tienen las posibilidades que tenemos nosotros, digámoslo así. Porque somos un grupo chiquitito y la filosofía, y además creo también que la filosofía de Steiner no es tan sencilla, no es tan fácil entenderla, por un lado. Y por otro lado, no todo el mundo está preparado para entenderla, para, para vivirla, pero no importa, no importa. Yo pienso que todas las personas que trabajan a nivel espiritual en diferentes ramos o en diferentes filosofías o en diferentes grupos o en diferentes, llámese como se llame, no importa cuál sea, no tiene que ser necesariamente la de Steiner, pero son gente que dedican tiempo a eso y entonces sirve, eso se multiplica. Pero nosotros puede ser que no contemos en los dedos de la mano 10 personas, pero es que como se trata de un desenvolvimiento tan íntimo, tan interior, pero mire el ejemplo también, muchas veces, no lo digo por nosotros, ¿no? Sino por ejemplo los santos. Entonces, ellos trabajaban mucho físicamente, interiormente y todo. Y cuánto bien no han hecho, se sacrificaban y todo. Y eso, pues, yo creo que eso ayuda mucho también a la gente, ¿no? Uno quisiera hacer más, pero realmente la filosofía de Steiner, aunque fíjese que yo la otra vez en televisión vi que un programa en Antioquia, en Medellín, hay un grupo grandísimo, hay un grupo grande de Steiner. Y están bien organizados y ellos dan conferencias y se reúnen y de todo. Entonces, yo pienso que sí, eso depende de muchas cosas, pero es interior, yo creo que es como muy interior, el trabajo interior. Yo creo que también lo que nos puede estar pasando es lo que pasa en el mundo diario, ¿no? O sea, vivimos en un mundo donde los medios masivos de comunicación están empeñados en mostrar la tragedia. Por ejemplo, sin ánimo de meterle nada de política porque no vale la pena.
pero supuestamente estamos en un país en crisis, hambre, o sea, violencia, y la gente, mucha gente asume que es de este momento. Entonces, o sea, se asume que es una persona la responsable de eso, cuando de eso lo hemos vivido siempre, ¿cierto? Incluso de peores situaciones. Entonces, lo bueno no se nota. ¿Sí? Por decir algo, así como hemos hablado aspectos de crítica de la Iglesia Católica, también son innumerables los sacerdotes que están haciendo una labor muy noble, ¿sí? Una labor de tremendo impacto en los grupos humanos, y gente gente que se le está adscrita a una religión o está haciendo cosas muy bonitas, pero el mundo que tenemos es el mundo de la tragedia, el mundo de Caracol, de FCN y de las redes sociales, ¿sí? que de manera tremenda nos invaden, sin desconocer pues, que lo que pasa es que el poder del mal, ¿sí? Y creo que hay menos mal ahora que hace unos años, pero creo que Santiago lo había dicho en alguna ocasión, el poder del mal es mucho más poderoso que hace tiempo, ¿sí? El poder que tienen los dueños, por ejemplo, de Google, de Microsoft, de Apple, de esas redes sociales, es demasiado grande, ¿sí? Entonces, eso también influye, pero yo creo que es mucho lo bueno que no, de gente que está haciendo las cosas bien, pero que obviamente esa gente no es la que resalta, ¿no? A nosotros nos identifican por la guerrilla, por el narcotráfico, por la corrupción, pero todos sabemos que en Colombia hay mucha gente buena, ¿sí? Para poner un solo ejemplo, nuestros campesinos. Entonces creo que como lo han dicho, como la señora Marta, el diputado de Lucha Santiago y todo, hacer lo que nos toca hacer, ¿sí? Y dentro de lo que nos toca hacer, el estudio de la ciencia espiritual es importante, pero tan importante como eso, como usted lo ha mencionado, es la oración, el rosario, el estar sintonizado pues, con el bienestar de la humanidad. Eso creo que es lo clave, ¿no? Entonces, hago lo que me toca hacer, ¿sí? Trato de dejar algo en el mundo, y bueno, ya el devenir, pues por lo que nos hemos leído, pues sabemos que, como Santiago lo ha mencionado, parece que hay una evolución que casi que pudiéramos decir inevitable, ¿no? De llegar a la guerra, al caos, pero igual como se menciona, también de eso aparece un renacer, que seguramente va a ser mucho mejor. Lo que pasa es que la dimensión del tiempo aquí pesa mucho, ¿no? Y cuando se mira desde lo espiritual es un poco como la evolución, ¿no? Los cambios no son de 10, ni 20, 30, sino de cientos de años. Bueno, esa es la vida. Así es, Vladimir, totalmente de acuerdo con lo que dices. Quedan un minuto antes de que Google nos expulse. ¿Quiere decir algo, Francisca? No, que sí, que de acuerdo con Blay. Así es, las noticias nos invaden de todo lo malo, sí, nos dan una mirada muy pesimista de las cosas, del país, que subió, que todo está más caro, que no sé qué, no sé qué. Pero no, si se dedicaran a dar noticias, a dar cosas buenas, tal vez uno fuera más optimista y a la gente le diera ganas de hacer más cosas buenas y se impulsaran. Pero si todo es malo, entonces uno como que mantiene down, mantiene así, ay no. Pero de verdad que sí, esa es una parte, y la otra la que dijeron mi mamá y la de el trabajo es interior y lo bueno no se ve, pero sí funciona a nivel espiritual, sí ayuda, funciona y se va dejando semilla. Dale, gracias. Bueno, muy bien. Feliz noche para todos. Ya Google Feliz nos va a dar Muchas noche. gracias, un abrazo para todos. Chao, igualmente. Saludos. Chao, Chao. feliz Chao, noche. Chao, que chao. duerman. Cariños para todos. Igualmente. Chao, que Buenas duerman. noches, que descansen. Bueno. Gracias, Vlad, igualmente. Chao. Gracias.